La Guerra de Vietnam, también llamada la Guerra de los Estados Unidos contra Indochina y conocida en Vietnam como la Guerra de Resistencia contra Estados Unidos, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Esta guerra enfrentó un gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados Vietnam del Sur, conocido como el Vietcong, respaldados por China y la Unión Soviética contra el gobierno de Vietnam del Sur. Su principal aliado fue Estados Unidos y otras naciones aliadas, como lo fueron Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y Filipinas. Se calcula que murieron en total de 966.000 y 3.010.000 vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga de dicho país hasta la Guerra de Afganistán. Fue una de las guerras más importantes de la Guerra Fría. El conflicto surgió a partir de la Primera Guerra de Indochina, en 1946 y 1954, en las que las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh, liderado por los comunistas en la Indochina francesa. La mayor parte de la financiación del esfuerzo de la guerra de los franceses fue proporcionada por Estados Unidos, después de que los franceses abandonaran Indochina tras ser derrocados en 1954. En la Conferencia de Ginebra se decidió el abandono de la colonia asiática, la desaparición de Vietnam de dos estados soberanos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y la celebración de un referéndum un año después, donde los vietnamitas decidieran la reunificación o su separación definitiva, pero los dirigentes del sur optaron por un golpe de Estado y no celebrar el referéndum para evitar que ganara la reunificación. Por este motivo, Vietnam del Norte comenzó las infiltraciones de soldados en apoyo de Vietcong para anexionarse a Vietnam del Sur. Entonces, Estados Unidos, en virtud de la doctrina Truman, en la cual dice que es una política de contención del presidente Truman, inspirada en George Kennan, en la que se establecía que los Estados Unidos deben brindar apoyo económico y militar a los países del mundo que lo requieran para contener la expansión del comunismo o las fuerzas soviéticas. Al igual también nos dice la teoría del dominio, o efecto bola de nieve, que dice que aplicando la política internacional sobre la cual si un país entra en un determinado sistema político arrastraría a otro en su área hacia una misma ideología. Todo esto para contener la expansión del comunismo. Es así como Estados Unidos envió recursos a partir de 1964, tropas a Vietnam del Sur para evitar la conquista por el norte comunista, dando lugar a este conflicto. Estados Unidos asumió el apoyo financiero y militar de Vietnam del Sur. Un frente común de Vietnam del Sur bajo la dirección de Vietnam del Norte inició la guerra de guerrillas en el sur. Vietnam del Norte en la década de 1950 en apoyo de los insurgentes estableció la ruta Ho Chi Minh para establecer y reforzar Vietcong y aumentó su intervención en 1960. Con la participación de Estados Unidos aumentó bajo el presidente John F. Kennedy a través del programa MAG de poco menos de 1.000 soldados en 1959 a 1.600 en 1963. Para 1963, los vietnamitas habían enviado más de 40.000 soldados a luchar en Vietnam del Sur. Vietnam del Norte no fue fuertemente respaldado por la República Popular de China, que además de suministrar armas como lo hizo la URSS, también envió a cientos de miles de militares de la EPL, Fuerzas Armadas de la República Popular de China, a Vietnam del Norte para desempeñar funciones de apoyo. Con la entrada masiva de Estados Unidos, Vietnam del Sur recuperó parte del periodo, pero tras los sucesos de 1968 en la ofensiva del Tet, cual da a que en 1968 tuvieron lugar cuando comparativamente las fuerzas entre Vietnam y el enemigo del campo de batalla se inclinaban fuertemente hacia Estados Unidos y el gobierno secuaz del Saigón. Y esto cabe destacar que empezó la retirada progresiva de las tropas estadounidenses y la firma de acuerdos de paz de París en 1973, tras los cuales Vietnam del Sur luchó contra el ejército de la República Democrática de Vietnam hasta su derrota final y la consiguiente reunificación del país en 2 de julio de 1976 como la República Socialista de Vietnam. Las tres primeras etapas se distinguieron por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, donde proliferaron acciones terroristas y la guerra de guerrillas, frente a las misiones, donde los búsqueda y destrucción, el uso de bombardeos masivos y el empleo extensivo de armas químicas por parte de los Estados Unidos. La última fase, una guerra convencional,
pero el fin de la contienda solo resultó una pausa en los enfrentamientos de Indochina. Después se producirían invasiones de la Camboya y Laos por Vietnam, y de esta por China. Por el contrario, Estados Unidos vivía un repliegue de la política exterior. La cobertura realizada por los medios de comunicación fue permanente, estando considerando como el primer conflicto televisado de la historia. Esto permitió la denuncia de fuertes violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por los dos bandos. Sin embargo, se discute si dicha cobertura constituyó la causa principal de la creciente oposición por parte de la opinión pública occidental hacia la intervención estadounidense. Esta oposición y la percepción de la derrota militar en Estados Unidos creó un sentimiento de mala conciencia del pueblo estadounidense ante la guerra, considerándolo injusta por muchas personas, el llamado síndrome de Vietnam, cual síndrome dio un paso a un movimiento pacifista y se prolongó hasta 1980, durante el mandato de Ronald Reagan, hasta la Guerra del Golfo en 1991. La Guerra de Vietnam se convirtió en un icono perdurado en la actualidad, donde los grupos sociales y los partidos de izquierda en gran parte del mundo